Em, Algunas cosas las vamos a repetir porque son distintas diapositivas, como le decíamos, que hicimos en para distintas clases, pero por si acaso hacemos de complemento. Em, ya dijimos, es una técnica que va a involucrar al poder computacional que tenemos disponible. De hecho, les acabamos de presentar los ejemplos que se realizan en realidad en la práctica con soft, pero lo que nos parece interesante es que ustedes vayan absorbiendo qué es lo importante, cuáles son los conceptos detrás de eso, respecto a la varianza, a la cantidad de simulaciones, al tamaño de la muestra, así las variables detectamos de qué naturaleza son. Em, entonces lo que va a intentar hacer es simular una operación, un sistema, que obviamente se pueda observar y contabilizar probabilísticamente a través del tiempo. Podría ser un sistema de una línea de espera, ¿sí? Una cola, podría ser algo, em, digamos, industrial, ¿no? Como habíamos visto también algunos ejemplos, creo, el- la semana pasada cuando hablábamos de investigación operativa. Em, Acá otros ejemplos que nos anotamos, cómo se comporta un avión en un túnel de viento, ¿sí? Obviamente sería muy riesgoso subirnos a un avión real y, y someterlo a inclemencias del tiempo, entonces se hacen simulaciones. Em, pero también en algunos casos no hay forma analítica de tener una precisión, entonces aparte si tenemos a mano una resolución analítica, se utiliza el método de simulación. Em, ¿Cuál sería la alternativa a simularlo? Y bueno, sería, como dijimos, construir aviones reales y probarlos, pero bueno, es muy costoso, ¿no? Si algo sale mal. Em, con lo cual se suelen utilizar estas técnicas también por una cuestión económica. Vamos a imitar el sistema real mediante distribuciones de probabilidad. Vamos a generar aleatoriamente estos distintos eventos que ya son conocidos. Ya sabemos que hacemos una reducción, o sea, vamos a sintetizar el sistema, cada componente y cada evento de la realidad, o sea, nos estamos quedando con una porción más pequeña de lo que puede pasar, cosa que hay que tener en cuenta y que tiene sus riesgos. Em, Se ejecuta la simulación y hacemos la observación del resultado y hacemos eso iterativamente. Em, Como justamente todo eso requiere mucho procesamiento y gran cantidad de datos, es inevitable que vayamos a utilizar el poder de cómputo, como hicimos recién. Fíjense también, fueron segundos y fue en una computadora personal para hacer 1.000.000 y pico de simulaciones, como el caso que mostrábamos recién. Em, Hay que tener en cuenta, todos estos conceptos que estamos repasando pueden ir en el parcial, así nos prestan más atención. Siempre que tengamos a mano y que nos sea viable económicamente acceder a- a una consulta analítica, matemática y precisa, o sea, un método analítico, vamos a elegir el modelo analítico. ¿Por qué? Porque tiene la precisión absoluta, ¿sí? O sea, si yo quiero calcular y sé cuál es la probabilidad de un cara a un seca en una moneda no trucada, ya sé que es 0,50, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad de hacer el cálculo con precisión del ejemplo del dado, yo sé que es 3,5. Y yo sé también que si hago un ejercicio de simulación, por bueno que sea, se van a aproximar esos números, pero no es preciso. Entonces, siempre vamos a elegir por precisión los métodos analíticos cuando son conocidos y los puedo realizar, ¿sí? Em, entonces eso a tener en cuenta. Vamos a hacer simulación para todos los otros casos, por eso está al final del libro, de hecho. Cuando no puedas atacarlo con todas
las herramientas, la caja de herramientas que te mostré, fíjate si podés hacer algo con la simulación. Em, Muchos problemas son tan complejos que no se pueden resolver por vía analítica, entonces podemos utilizar la simulación, como decía, ya dijimos. ¿Cuál sería el proceso ante el cual vamos a- a ir recorriendo para definir em, una simulación? Bueno, primero los estados en los que puede estar el sistema que estamos estudiando, ¿sí? Ejemplo, la cantidad, el número de clientes en un sistema de colas. O ejemplo el del avión si está en el aire, si está aterrizado, si ya aterrizó, si tiene turbulencias, digamos, ahí para definir en cada uno de los escenarios que vamos a simular distintos estados del sistema. ¿Y cuáles otros, a cuáles otros estados podemos transicionar? De hecho, esto lo vamos a ver con cadenas de Markov, ¿no? Todas estas herramientas están interrelacionadas, pero si ustedes conocen un sistema y un estado actual, por experiencia pueden saber a qué otros estados, partiendo del estado actual, a qué otros estados pueden ir. Em, Después, también vamos a tener un reloj de simulación. ¿Sí? Esto vendría a ser o bien las iteraciones, la cantidad de iteraciones, o a veces cuando tenemos variables continuas, registramos el tiempo, ¿no? Vamos a entrar en un momento determinado a ver esa variable continua qué valor tiene. Volvemos a ingresar. Hay una pregunta de Sí, Fernando Ariel Sidero. Tiene la mano sí, levantada. sí. A ver. Sí, consulta para entender un poco recién lo que comentaste. Métodos analíticos para cuando son conocidos y se pueden analizar, o sea que las variables son pocas. Los No, métodos, no, 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 porque pensá que ahora después, a partir de la semana que viene, que vamos a empezar con programación lineal, vas a ver que en realidad podés tener muchísimas variables y igual vas a necesitar software para resolver algunos problemas porque digamos, es inviable hacerlo a papel y lápiz. Eh, pero vos, en ese caso, en el caso de la programación lineal, pudiste definir un problema matemáticamente, pudiste definir las variables, vas a definir una función de ganancia, vas a definir las restricciones, vas a definir un montón de cosas, pudiste llevar a cabo analíticamente, matemáticamente, esa definición, y entonces por más que sean muchísimas variables, utilizas un software y vas a tener un resultado preciso. O sea, el software cuando apretes el botón te va a decir 3,5, ¿sí? Pero hay veces que no tenés esa posibilidad, hay veces que no podés definir matemáticamente un problema y tener una precisión como esa. Entonces, en esos casos, usás la simulación. Pero ok, no tiene que ver con la cantidad de variables, a eso voy. O sea, la cantidad de variables podés tener muchas en la simulación y muchas en el método analítico, sino que tiene que ver con que o no podés o no sabés o es muy costoso, em, digamos, pero no tiene que ver con la cantidad de variables, ¿sí? no tiene que ver con el cálculo matemático, o sea que uno lo podés calcular matemáticamente. Claro, viste cuando yo les propuse recién acá y yo les dije, suponete este problema, ¿o no? Yo les daba el ejemplo. Yo le dije, este es el juego, ¿sí? Este es el juego. ¿Vos me podés calcular matemáticamente cuál es la media de ganancia que vas a tener? O sea, yo sé que matemáticamente, si vos haces el cálculo matemático, vos tendrías que llegar a la conclusión analítica es de 86,11. Pero vos sabés qué cuenta tenés que hacer para llegar al 86,11 acá. Porque a veces, digamos, también puede ser que no es que no exista una definición matemática. Se dice que toda la naturaleza se puede expresar matemáticamente, pero quizá todavía no llegamos o no tenemos el conocimiento o no tenemos la formación
o es muy complejo el problema como para definirlo matemáticamente. Entonces a veces llegás por ese tema, llegás a la simulación que te acerca a esa precisión. Ok. Bueno, después también podríamos llegar a necesitar un método aleatorio, una función de aleatoriedad, para generar estos eventos, ¿sí? Como, imagínense la simulación de tirar un dado. Ustedes pueden ir a Excel y decir, che, devolveme un número aleatorio entre el 1 y el 6, ¿sí? Bueno, ahí por detrás de esa función aleatoria hay algo que alguien construyó, digamos que tiene que ver justamente con asegurar la aleatoriedad. Hay semillas, bueno, hay también, de hecho la parte de la aleatoriedad es todo un tema también. Pero bueno, esto es otra cosa que es importante en el proceso de simulación. Y cómo transicionamos de un estado a otro, que esto después ya lo va a explicar José en una clase de Markov. Entonces decimos, ¿Por qué para me, comprender... Sí, que José iba a hablar o... sí, sí, ¿por qué me nombra, señor? No, no, se ve que no estabas prestando atención a lo que decía. Después te cuento lo que estaba contando. No te preocupes. No, hago un Eh, paréntesis. Todo esto está en el capítulo del libro, o sea, el capítulo 20 del libro de Hiller, por si las dudas, también para ampliar, ¿Lo de simulación o lo de Markov? de simulación. Ah, no, yo estaba hablando de Markov, por eso te dije, viste, no me prestaste atención. No, no, que le estaba diciendo que después esto de el estado de un sistema y cómo transiciona de un estado a otro y la probabilidad de transicionar de un estado a otro, que lo vamos a ver después con Markov, que se lo vas a explicar vos, eso dije. Exacto. Así que tienen que aguantar hasta el segundo, Claro, después del clase parcial, acá, porque viene para el segundo parcial eso. exacto. Entonces decimos que para poder comprender la realidad y la complejidad de las operaciones, ha sido necesario construir métodos y herramientas que buscan imitar y experimentar ese comportamiento de sistemas reales, con aleatoriedad, con definición de funciones, con chequeo de muestra de varianzas. Em, la simulación con computadoras es una técnica que imita esos procesos de un sistema real y al final saca una conclusión numérica. Y los datos que son generados por este software intentan predecir un comportamiento del sistema que se está analizando o estudiando. Bueno, esto un poquito ya hablamos de las variables continuas y discretas, ¿sí? Su diferencia. Eh, un sistema discreto, los cambios en el estado del sistema ocurren de manera instantánea en puntos aleatorios del tiempo, mientras que se caracterizan por las propiedades o las variables del estado de interés del sistema, van a cambiar únicamente en un punto o en una secuencia de instantes, pero permanecen constantes el resto del tiempo, ¿sí? Mientras que no ocurre lo mismo con una variable continua. A veces lo que hacemos, y este es un truco que se usa mucho, es transformar una variable continua a discreta. No sé si han visto la función discretizar, ¿no? Fíjense que acá esta es una variable continua y podríamos intentar llevarla a discreto y que se nos haga más sencillo el trabajo con simulación. Em, entonces, a ver qué no dijimos de esto. Utiliza procedimientos de computadora para resolver matemático. El método analítico emplea razonamiento de matemáticas deductivas para definir y, y resolver el sistema. O sea, esto es, digamos, básicamente la diferencia entre el método analítico y un numérico discreto al cual vamos a intentar arribar con la simulación. Acá tenemos el ejemplito del sistema de vuelo o un control de tráfico en el aeropuerto y cómo estas variables se pueden identificar en el sistema. Fíjense que acá tenemos distintos eventos, identificamos, bueno, un aterrizaje, un despegue, un avión que está arribando,
un estado que puede ser en el aire, en tierra, si la pista está disponible o no. Y todos estos estados y estos eventos van cambiando conforme pasa el tiempo. Digamos, esto podrían ser distintas variables y distintos eventos que van cambiando en el sistema. Estos, digamos, se van a encontrar en la bibliografía y mismo en los otros videos que nombramos a veces entidades, atributos, variables, recursos, colas, eventos, y acá está un poco el glosario de qué es cada una de estas cosas. Vamos a ver otro ejemplito. Ese ejemplito que está en el libro, este creo que es el ejemplo, sí, este ejemplo es el que está en el capítulo 20 que decía José. Vamos a ver otro juego que estamos en modo de jugar con simulación. Entonces, este es otro juego de lanzamiento de monedas en las que vamos a contar la diferencia entre caras y cruz, o cara y seca, como quieran. Y vamos a tirar tantas veces hasta que ocurra que la diferencia cuando conto caras y cuando conto cruces, la diferencia sea 3. ¿Sí? Fíjense que acá, como saqué 3 caras, ya está, tengo la diferencia entre caras y cruces es 3, entonces se terminó el juego. De hecho, hay que poner 8 digamos, para el juego, pero por cada lanzamiento nos restan $1, vamos a decirle $1, porque ya peso queda medio como que parece poco dinero. Entonces fíjense que como lancé 3 veces de los 8, terminé ganando 5. Y acá fíjense que la diferencia entre caras y cruces me costó 5 lanzamientos y gané 3. Y en estos, si van contando la diferencia, recién la obtuve acá al final, con 11 lanzamientos perdí 3. ¿Entendió el juego? Bueno, digamos, uno de los ejercicios que le proponemos, chicos, a ver, pónganselo a programar. Y es más, los ejemplos que mostramos son con Excel, o sea, ni siquiera hace falta que lo programen. Podrían definir, contar los lanzamientos de la cara, como les dije, con la fórmula de aleatorio, contar la diferencia entre caras y cruces, ¿sí? Y saber si ganan o pierden en cada una de las simulaciones. De hecho, en el Drive creo que tenemos subido el Excel y tenemos subido los videos donde hacemos esto. Y en este ejemplo, una de las cosas que se permiten ver, como en los anteriores, la pregunta es, ¿nos conviene o no nos conviene el juego? ¿Sí? Y acá nuevamente, por eso les decía que son distintas diapositivas, pero estamos contando más o menos lo mismo con distintos ejemplos, es que si la muestra es muy pequeña, van a llegar a conclusiones erróneas. Entonces, les proponemos acá lo mismo, que hagan el ejercicio y vean si conviene o no conviene jugar este juego. Pero, digamos, el final del cuento ya les anticipo que a partir de más o menos las 1000 iteraciones van a llegar deberían llegar a esta conclusión. Si hicieron bien las simulaciones o la programación, ya sea con Excel o con cualquier programa, deberían llegar a que en general van a perder. Ahí Jimena levantó la mano. Sí. Quería preguntar, ¿cómo me doy cuenta si mi muestra, digamos, realmente sirve? O sea, por ejemplo, si yo quiero saber si en líneas generales, o sea, el porcentaje de alumnos universitarios que toman mate, y tomo como población para análisis solamente los alumnos del UNLAM.
Capaz que me da un porcentaje muy alto, pero si, por ejemplo, voy a universidades privadas que tienen otro nivel adquisitivo, quizás me da mucho más bajo. O sea, Sí. y ahí como que varía un montón. Sí. Eso, No, ¿cómo bueno, me doy cuenta de eso? Si bueno, está correcto la muestra que tomé. es una gran pregunta, pero créeme que ese problema digamos, y esa duda que te surge a vos, la que le surge a cualquier empresa que esté intentando sacar una conclusión para lanzar un producto, para marketing, para hacer una encuesta, no sé, en temas electorales, viste que hasta se hacen a veces muestras, no sé, de 10.000 personas, 50.000 personas, que son súper importantes, que hay un montón de gente que estudió para eso, igual no llegan, viste, a veces a un número muy preciso. Eso, o sea, es un mundo aparte, es muy difícil responderte claro y conciso en eso, porque hay mucho estudio atrás y no hay algo que te pueda decir que si digamos, si tuviera ese conocimiento directamente podría hacer encuestas y sería, digamos, me contratarían porque siempre puedo predecir bien a la población general, pero es un problema al que se enfrentan digamos, todas las organizaciones que están intentando hacer esto, digamos, ya sea porque están intentando sacar un candidato o un producto, cuánto impacta en el mercado, o van a hacer una nueva campaña y dicen, bueno, ¿cuánto tengo que meter en el rango de edad de esta edad? En cuánto meto en YouTube, cuánto meto en Instagram, cuánto en medios tradicionales, o sea, son problemas, esa pregunta que hiciste vos es muy difícil de responder hasta para la gente que todos los días trabaja con esto. Digamos, si querés, desde la parte informática que te puedo responder de simulación, lo único que te puedo decir es que sí, a más cantidad de alumnos le preguntes si toma mate o no, y si podés preguntar en todas las provincias, en todas las universidades y en todos los sitios, o sea, digamos, la conclusión que te tendrías que quedar de la mini introducción es que vas a estar más cerca de la realidad. Y que también una cuestión importante es la varianza. ¿Con qué te quiero decir con la varianza? Que si vos notás que en tus preguntas a los alumnos te están respondiendo, la mayoría te está diciendo tomo mate, tomo mate, tomo mate, es decir, hay poca varianza, también podés llegar a conclusiones, a una conclusión más tranquila. Es decir, che, está bien, yo solamente pregunté en La Matanza y pregunté no sé, en otra universidad, pero la verdad que en las dos todos me dijeron que toman mate. Entonces, si bien por ahí tu muestra es muy chiquita, como la varianza también es muy chiquita, también te puede arrimar a que estás por buen camino, como para concluir algo. Ahí, Juanca, déjame Ok, agregar, gracias. Sí, también vos tenés la ley del principio de Pareto, ¿verdad? O sea, en teoría, con un 10% o un 20% del análisis, creo que era 20, del análisis de la población, vas a tener algo aproximado. Pero también, como dice acá Juan Carlos, o sea, si vos, no sé, dentro de la misma universidad vas no sé, al departamento de ingeniería y bueno, obviamente vas a tener un resultado, como quien dice, ofuscado. O sea, deberías tener cuidado con cómo sacar la muestra también, porque también no es solo la cantidad, sino la calidad. O sea, si como vas a hacer una entrevista, no es lo mismo un barrio que otro para una entrevista, no sé, para las elecciones, para ver qué político puede llegar a ganar, etcétera, etcétera. O si no, si vos te sesgás a un rango etario, por ejemplo, seguramente los resultados te van a llevar a una decisión equivocada. Porque capaz, no sé, consultaste a todas las personas, a todos los jóvenes menores de 18 años. Y bueno, obviamente vas a tener un resultado que es si le encuestas a mayores de 65. ¿Me entendés? O sea, no es solo la cantidad, sino también
como quien dice, la La calidad variedad de datos sería. en cuanto a la diversidad que tomes de la muestra. Por eso, como dice Juan, o sea, si podría contestar eso, me parece que Juanca estaría viajando por el Caribe. Bueno. No, es muy difícil, de conocer. Perdón por la pregunta, pero nada, me vino No, esa duda estuvo y por buena. eso pregunté. No, Pero no, estuvo que está buenísimo. bien la pregunta porque es o sea, si cuando te empezás a ver un tema, son las preguntas, las primeras que te salen son las más importantes en realidad, son las que quiere responder el que está estudiando hace mucho. No, acá teníamos otro ejemplito de simulación que también está subido, digamos, ahí al Drive, que estamos intentando simular, bueno, che, ¿cuánto esperan los pacientes en una sala en hospital? Esto creo que también lo va a responder José cuando veamos sistemas de colas. Fíjense que tanto el sistema de colas se va a poder definir precisamente con un número exacto cuando tenemos estos datos, pero también podríamos hacer una simulación. Sabemos que llegan los pacientes cada 3 horas y que se atienden más o menos a 5 pacientes por hora, ¿no? Entonces lo que se va a hacer lo que le decíamos en el ejercicio este que le proponemos, que es que se va, como son, acá sí ya tenemos una distribución continua, lo que se hace es utilizamos un reloj o incrementos por tiempo fijo, ¿sí? Lo ideal sería, vamos, ustedes también les propongo intuitivamente que quieran responder esto, ¿no? Imagínense ustedes con un anotador, una lapicera, en la puerta que ingresan al consultorio, a la sala de espera, y que dicen, bueno, son las 20:07, hay 4 pacientes esperando, 1, 2, 3, 4. Salen de la sala de espera, vuelven a entrar, no sé, a los 10 minutos, y se fijan cuántos hay. Anotan, supongamos que hay 3 pacientes siendo las 20:17. Salen de la sala de espera y vuelven a entrar y así sucesivamente. ¿Y por qué salen y entran, Juanca? O sea, cuando No, están ahí haciendo una no, foto. porque suponer que te aburrís que estando parado ahí los 10 minutos, entonces te fuiste a hacer otra cosa. Pero Ah, acá lo importante es que fíjense que en esa planillita que ustedes van anotando, lo primero que tienen que saber es que hay un incremento por tiempo fijo. O sea, lo que dijimos, entran cada 10 minutos. ¿Sí? Lo segundo, y es también importante remarcar, esto después lo vamos a decir al final, estamos contabilizando los eventos que ocurrieron en ese lapso y cuál es el estado del sistema. Es decir, ingresó un paciente o atendieron un paciente. ¿Cuál es el estado del sistema? Bueno, 4 pacientes esperando, 3 pacientes esperando, así sucesivamente. Entonces, fíjense que al final, si ustedes simularon todo un día o no sé, o varios días, ustedes van a poder calcular fácilmente cuánto es el tiempo promedio que espera una persona, ¿sí? Porque van a sumar la cantidad de personas, la cantidad de veces que entraron, todo el tiempo que transcurrió y van a hacer una cuenta relativamente sencilla y van a poder responder, digamos, cuánto se esperan los pacientes en promedio en un hospital. Después, volviendo a la pregunta que hacía la compañera, si fue un día bueno el que tomé para tomar la prueba, fue un día típico, o si no representó, la aleatoriedad no representó el resto de la población, si justo el médico atendía más rápido, más lento, bueno, todas esas variables sería lo ideal poderlas controlar, pero no suele ocurrir que se pueda tener esa precisión. Pero sí vamos a tener una idea en la simulación de cuánto están aguardando los pacientes en la sala de espera. Esto también los invito creo que está el repaso de esto en el Drive. ¿Qué más? Bueno, ¿cuándo vamos a aplicar simulaciones para el diseño y operación del sistema de colas, como era ese ejemplito?
o de sistemas de inventario, o probabilidades para estimar tiempos de proyectos. Imagínense que ustedes ya hicieron un montón de proyectos. En definitiva, la simulación o las computadoras que también tienen aprendizaje automático, se aprende por repetición. Ustedes van a ser mejores estimando un esfuerzo para hacer algo si ya hicieron esa estimación muchas veces antes y saben qué tanto se equivocaron o qué tanto acertaron. Dicen, no, esto yo creo que me va a llevar una semana hacerlo. Bueno, no es lo mismo para alguien que es junior que para alguien que es senior. Bueno, esto lo mismo. Si ustedes tomaron, porque no tienen muy buena memoria, y tomaron toda la nota de todas las estimaciones que hicieron, cuánto fue la estimación original, cuál fue el desvío, cuál fue el esfuerzo real aplicado, y tienen en claro que les están pidiendo un presupuesto que se parece a algo que ya vieron antes, bueno, quizá pueden utilizar también una probabilidad para estimar proyectos. O analizar riesgo financiero, industrias y servicios. En todas estas áreas podemos aplicar simulación. Bueno, ahí creo que ya terminé por lo menos el repaso de las diapos. Ahora lo que queríamos hacer, no sé si hay alguno que tenga alguna duda. Más o menos conceptualmente si estamos bien.